Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. Como verán, en este tutorial vamos a estar tejiendo esta linda parejita de capibaras, la cual la podemos utilizar como llaveritos o simplemente como amigurumis. El tamaño de estos lindos animalitos es de aproximadamente 5 y 6 centímetros, así que están bastante fáciles de tejer. Y como estamos cerca de la fecha de San Valentín, decidí tejerles estos bolsitos de corazoncitos para que así esta parejita se vea aún más enamorada. Así que bueno, este tutorial estará subtitulado en 3 idiomas para más facilidad. No olviden ir pausando el video a medida que van tejiendo cada ronda. Y por último, no olviden darle un like, suscribirse al canal y compartir el tutorial. Ahora sí podemos pasar con la lista de materiales. Comenzando por los hilos, el que yo utilicé fue el de la marca Amigurumi de círculo de un grosor de 2 milímetros. En los siguientes colores: beige, un poquito de rosa para el lacito, un poquito de marrón para las orejitas y rojo para el bolsito. La aguja de crochet que he estado utilizando ha sido de 2 milímetros también, ya que ese es el grosor de mi hilo. Recuerden que eso varía según el grosor que ustedes estén utilizando. Para los que van a querer que su capibara sea un llaverito, pues vamos a necesitar un llaverito. En mi caso he utilizado este modelo. Para bordar el rostro yo utilicé este hilo de color negro, hilo para bordar, así que es un poco más fino que el que estoy utilizando para tejer. Pero ustedes pueden utilizar el mismo, que no hay ningún problema. Como verán, yo coloreé un poco el rostro de mi capibara, así que utilicé sombras para ello. Utilicé marrón para la boquita y rojo para las mejillas. Y por último, algodón para rellenar el cuerpito de nuestro amigurumi. Con eso ya podemos comenzar. Y antes, en este apartado les dejaré las abreviaciones de algunos puntos que vamos a utilizar, ya que también voy a subtitular el patrón en pantalla. Vamos a iniciar entonces tejiendo el cuerpo y vamos a utilizar el color beige para ello. Entonces vamos a iniciar realizando 5 cadenas. El cuerpo de nuestro capibara estará tejido únicamente en punto bajo, así que para que sepan qué punto vamos a utilizar. Una vez listas las cadenitas, vamos a tejer puntos bajos sobre ellas y vamos a iniciar tejiendo el primero en la segunda cadena a partir de la aguja. Y tejemos 3 puntos bajos en total, uno sobre cada cadena. Una vez listos los 3, nos va a sobrar uno al final, donde tejeremos 3 puntos bajos en este mismo punto. En este mismo tejemos 3 puntos bajos. Y ahora pasamos al otro lado de las cadenas a realizar lo siguiente: 2 puntos bajos, uno al lado del otro y tomando la hebra que nos sobró. Entonces tejemos 2 y luego en la última hebra realizamos un aumento de punto bajo. Es decir, que tejeremos 2 puntos bajos en ese mismo punto. Y así finalizamos esta ronda, la número 1, con un total de 10 puntos bajos. Así que pasamos con la ronda número 2. Y vamos a iniciar tejiendo un aumento de punto bajo en el primer punto. Es decir, que tejemos 2 puntos bajos en ese mismo punto. Una vez listo, pasamos a los próximos 2 puntos bajos, donde vamos a tejer un punto sobre cada uno de ellos. Entonces tejemos 2 puntos y ahora vamos a realizar 3 aumentos.
Es decir que vamos a tejer 3 aumentos uno al lado del otro. Así que tejeremos un total de 6 puntos bajos, pero en aumentos. 3 aumentos. Por aquí ya los finalicé y ahora tejemos del otro lado 2 puntos bajos, 1 y 2, y finalizamos con 2 aumentos, un aumento sobre cada punto. Y con esto ya finalizaríamos la ronda número 2 con un total de 16 puntos bajos. Así que ahora pasamos con la siguiente, la número 3. En esta iniciamos tejiendo un aumento de punto bajo, seguidamente 3 puntos bajos, uno al lado del otro. Y luego vamos a realizar la siguiente secuencia. En el próximo punto tejemos un punto bajo y en el siguiente un aumento de punto bajo. Entonces esto lo vamos a repetir 3 veces. En total ya la hicimos una vez, así que nos restan 2 veces más. Un punto bajo y seguidamente un aumento. Así que bueno, por aquí ya finalicé. Y ahora pasamos a la última parte donde vamos a tejer 2 puntos bajos, uno al lado del otro y seguidamente un aumento. Y de nuevo lo repetimos, 2 puntos bajos y finalizamos con un aumento. Así estaría lista esta ronda con un total de 22 puntos bajos. Y no olviden al finalizar cada ronda realizar el conteo de los puntos para saber si las cuentas están bien. Así que pasamos con la ronda número 4. En esta vamos a iniciar tejiendo un aumento en el primer punto y seguidamente vamos a tejer 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Una vez listo vamos a iniciar una secuencia de aumentos que será 2 puntos bajos y seguidamente un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 3 veces en total. 2 puntos bajos, uno al lado del otro y luego un aumento de punto bajo. Como verán, aquí ya finalicé. Y continuamos con la siguiente secuencia, que será 3 puntos bajos, uno al lado del otro y seguidamente un aumento de punto bajo. La volvemos a repetir para haberla repetido 2 veces en total. 3 puntos bajos y un aumento. Por aquí ya finalicé y tengo un total de 28 puntos bajos. Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 5. Y ahora desde la ronda número 5 hasta la número 7 vamos a tejer un total de 28 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir que tejeremos 3 rondas con la misma cantidad de puntos bajos. Así que yo las voy a tejer aparte y ya vengo para seguir con ustedes. Y como verán, aquí ya finalicé las 3 rondas hasta la número 7. Así es como se vería nuestro trabajo. Una vez que lleguen aquí pasamos con la siguiente, la número 8, y vamos a iniciar tejiendo un punto bajo. Luego en el siguiente punto tejemos un aumento y luego vamos a tejer 6 puntos bajos, uno al lado del otro. Una vez listos, ahora vamos a realizar la siguiente secuencia de disminuciones. Tejemos un punto bajo y seguidamente una disminución de punto bajo. Esto lo vamos a repetir 3 veces en total. Un punto bajo y una disminución, un punto bajo y una disminución. Una vez listos, vamos a realizar 8 puntos bajos.
Y luego, para ya casi finalizar, tejemos un aumento. En el próximo punto un punto bajo y en el próximo punto un aumento. Así estaría lista esta ronda con un total de 28 puntos bajos. Pasamos con la siguiente, la número 9. Aquí vamos a iniciar tejiendo 9 puntos bajos. Luego vamos a tejer 3 disminuciones, una al lado de la otra, disminuciones de punto bajo. Tengo 1, 2 y 3. Y ahora finalizamos el resto de los puntos que nos quedan, que sería un total de 13 puntos bajos. Tejemos 13 y con eso esta ronda estaría lista con un total de 25 puntos bajos. Y así es como iría quedando nuestro trabajo, parecido a un zapatito. Así que pasamos con la siguiente ronda, la número 10. Vamos a iniciar esta tejiendo 9 puntos bajos. Ahora vamos a realizar lo siguiente en esta parte adelantera. Vamos a tejer una disminución triple, o sea que vamos a tomar 3 puntos, las 3 hebras de los 3 puntos para convertirlos en un punto bajo y así realizar una disminución triple, que en realidad estaremos restando 2 puntos bajos al realizar esta disminución tomando las 3 hebras. Así que bueno, una vez lista, terminamos la ronda tejiendo 13 puntos bajos. Y así esta ronda estaría lista con un total de 23 puntos bajos. Entonces, una vez finalizada, pasamos con la siguiente, la número 11. En esta ronda, la número 11, vamos a tejer lo que serán los bracitos, así que presten mucha atención. Vamos a iniciar entonces realizando 5 puntos bajos, uno al lado del otro. Y ahora en el siguiente punto vamos a realizar un punto burbuja que constará de 5 puntos altos. Es decir, en este mismo punto vamos a tejer 5 puntos altos. Cuatro y 5. Ahora, una vez listos los 5, vamos a contar el número 1, vamos a ubicar el número 1. Pasamos la aguja de adelante hacia atrás mediante las hebras y vamos a traer el hilo de atrás hacia adelante. Y ahora tejemos una cadena para así finalizar este punto burbuja con un punto bajo en la parte superior, para próximamente en la próxima ronda tejer sobre él. Ahora vamos a ubicar el siguiente punto libre en esta ronda y vamos a tejer el próximo punto bajo. Tejemos en el próximo otro punto bajo, o sea, 2 puntos bajos, tejemos uno al lado del otro y ahora vamos a realizar 3 aumentos, es decir, un aumento sobre cada punto. Y un aumento son 2 puntos bajos en un mismo punto. Así que realizamos 3 aumentos. Por aquí ya están listos. Ahora realizamos 2 puntos bajos, uno al lado del otro. Y volvemos a tejer otro punto burbuja de la misma manera. En el mismo punto tejemos 5 puntos altos. Y
una vez listos, ubicamos el número 1, pasamos la aguja de adelante hacia atrás, traemos la hebra de hilo y realizamos una cadena para cerrar este punto burbuja. Y en el próximo punto bajo libre continuamos tejiendo el resto de los puntos bajos. Ahora vamos a tejer un total de 9 puntos bajos para finalizar la ronda. Y bueno, por aquí ya la finalicé. Así es como se vería y aquí tendríamos un total de 26 puntos bajos, contando los puntos burbujas que al final ellos cuentan como un punto bajo cada uno de ellos. Así que ahora vamos a tejer desde la ronda número 12, o sea la próxima, hasta la 14, 26 puntos bajos sobre cada una de las rondas. Tejeremos entonces 3 rondas de 26 puntos bajos. Y al llegar a la parte del punto burbuja, simplemente tejan los puntos normales. Tejan sobre el punto burbuja un punto bajo y continúen tejiendo el resto. Como verán, aquí ya finalicé las 3 rondas y así es como se vería. Ya no nos falta mucho para finalizar el cuerpo. Así que pasamos con la siguiente ronda, la número 15, donde vamos a tejer las patitas, que será lo mismo. Vamos a iniciarla esta ronda tejiendo 6 puntos bajos, uno al lado del otro, y ha llegado el momento de realizar el punto burbuja. Entonces, en el mismo punto bajo vamos a realizar 5 puntos altos. 5 puntos altos. Y una vez listos, ubicamos el número 1, el primer punto alto. Pasamos la aguja, traemos la hebra de hilo, la traemos hacia adelante, la pasamos y realizamos una cadena. Y listo, ahora vamos a tejer 8 puntos bajos en los próximos puntos. Ubicamos el próximo punto libre y vamos a tejer entonces 8, uno al lado del otro. Y una vez listos, vamos a tejer de nuevo otro punto burbuja de este lado y ya saben, realizamos lo mismo en el mismo punto, 5 puntos altos. Luego ubicamos el primero, sacamos la aguja, ubicamos el primero, la pasamos, traemos el hilo y realizamos una cadena. Y ahora en los próximos puntos bajos libres vamos a tejer un total de 10 puntos bajos para finalizar esta ronda con un total de 26 puntos bajos en total. Así que por aquí ya finalicé mis 10 puntitos. Y así es como quedaría esta ronda. Ya la parte más difícil la hemos superado, así que ahora vamos a comenzar a cerrar este círculo para ir terminando. Pasamos con la siguiente ronda, la número 16. Y aquí vamos a iniciar tejiendo un punto bajo. Y seguidamente vamos a realizar una secuencia de disminuciones, la cual es 2 puntos bajos, uno al lado del otro, y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta misma secuencia la vamos a repetir 6 veces
en toda la ronda. Así que yo ya la realicé 2 veces. Entonces voy a realizar el resto que me queda, que serían 4 veces más. 2 puntos bajos y una disminución por 6. Como verán, aquí ya estoy finalizando la última disminución y me ha sobrado un punto para terminar esta ronda. Entonces en ese punto vamos a tejer un punto bajo. Con esto ya estaría lista la ronda con un total de 20 puntos. Pasamos entonces con la siguiente ronda, la número 17, donde vamos a tejer prácticamente lo mismo. Comenzamos tejiendo un punto bajo y ahora vamos a realizar la misma secuencia de disminuciones, solo que será de un punto bajo. Tejemos un punto bajo y seguidamente una disminución. Entonces esta la vamos a repetir 6 veces, al igual que la anterior. Y al finalizarla nos va a sobrar un punto bajo, donde vamos a tejer un punto bajo, para completar y finalizarla con un total de 14 puntos bajos. Como verán, aquí yo ya llegué hasta la última repetición o secuencia, tejí el punto bajo y listo. Ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a rellenar el cuerpito de nuestro capibara utilizando nuestro algodón de relleno. Y bueno, así es como se vería una vez relleno. Pasamos con la última ronda, la número 18, donde vamos a tejer únicamente disminuciones. Aquí tejeremos un total de 8 disminuciones. Así que vamos a tejerlas una al lado de la otra. Una vez listas, realizamos un punto deslizado y cortamos la hebra de hilo. Dejamos un excedente de aproximadamente 15 centímetros. Luego pasamos la aguja lanera por este excedente de hilo y vamos a cerrar esta última ronda de la siguiente manera. Sacamos el hilo y lo cortamos. Así que con eso ya estaría listo este lindo capibara. Ahora nos faltan realizar únicamente los detalles para finalizarlo por completo. Pasamos a bordar su rostro, así que voy a utilizar mi hilado para bordar en color negro. Y por supuesto nuestra aguja lanera. Así que bueno, primero vamos a bordar la nariz y boca. Para ello vamos a ubicarnos entre la ronda 5 y 6. Ubicamos el medio, colocamos un alfiler y ahora vamos a ocupar 2 puntos bajos en estas mismas rondas. Ocupamos 2 puntos bajos y sacamos la aguja una ronda abajo en medio de estos 2 puntos. Ahora bajamos una ronda, pasamos la aguja y la sacamos 3 puntos bajos al lado de la nariz. Contamos 3 y sacamos la aguja.
Ahora bordaremos los ojitos y el ancho de estos ojitos será de 2 puntos bajos, así que ocupamos 2 y sacamos la aguja del otro lado para bordar el otro ojito. Ya saben, la separación de los ojitos entre la nariz es de 3 puntos bajos y el ancho de ellos es de 2 puntos bajos. Ahora saco la aguja una ronda debajo del ojo para realizar los bigotes. Así que estos van a ocupar solamente un punto bajo diagonalmente, de esta forma. Hacemos lo mismo del otro lado. Y así es como yo he realizado los bigotitos. Ya podemos cortar este hilo, esconderlo, y así es como quedaría el rostro de nuestro capibara. Ahora vamos a tejer las orejitas, que son muy fáciles. Entonces vamos a contar 2 puntos bajos detrás del ojo, después del ojo. Pasamos la aguja, traemos el hilo y ahora vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer puntos bajos sobre las cadenas. Vamos a iniciar tejiendo el primero en la segunda cadena y tejeremos un total de 3 puntos bajos. 3. Luego, donde habíamos pasado la aguja, volvemos a pasar la aguja un punto más hacia atrás, la sacamos y realizamos un punto deslizado. De esa forma es como tejemos las orejitas. Cortamos el excedente de hilo y ahora lo escondemos utilizando la aguja lanera. Así que vamos a realizar la otra orejita de la misma forma. Y ahora pasamos a la parte de la coloración de la boquita de este capibara. Como verán, yo he utilizado este labial de color marrón para ello, porque no tenía ninguna sombra de este color, así que si ustedes tienen alguna sombra de maquillaje con una tonalidad oscura de marrón, también lo pueden hacer. Pero también sirve utilizando un labial, así que yo lo realicé de esta forma, dando pinceladas suavemente en la boquita y difuminando todo el contorno. Y bueno, este capibara he decidido que va a ser el macho, así que le coloqué un poco más de tonalidad de este color en la boquita. A la hembra vamos a colocarle menos tonalidad para así diferenciarlos entre sí. Entonces eso sería todo con el maquillaje. Ahora pasamos a tejer el bolsito de corazón. Vamos a utilizar el color rojo y este es bastante simple. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a realizar lo siguiente. Levantamos 3 cadenas inicialmente y luego vamos a tejer 2 puntos altos dobles, así que vamos a tomar 2 lazadas para realizar los puntos altos dobles. Una vez listos, cambiamos de punto para punto alto y realizamos 2 puntos altos. Luego levantamos 2 cadenas. Luego de nuevo realizamos un punto alto doble, así que tomamos 2 lazadas.
Ahora vamos a realizar 2 puntos altos normales, 2 puntos altos. De nuevo volvemos a tejer 2 puntos altos dobles, así que tomamos 2 lazadas para cada uno de estos puntos. 2 puntos altos dobles, luego 2 cadenas, levantamos 2 cadenas y en el anillo mágico realizamos un punto deslizado o punto enano. Cortamos esta hebra de hilo y ya estaría listo. Ahora lo cerramos y vamos a esconder o a rematar estas 2 hebras en la parte posterior de él. Listo, así que ahora vamos a realizar las alzas de este bolsito. Contamos el punto número 4 del borde, contamos el 4, lo ubicamos, pasamos la aguja y ahora vamos a levantar aquí 17 cadenas. Una vez listas, realizamos un punto deslizado al lado del punto donde comenzamos a tejer las cadenas, o sea, en el punto número 5. Cortamos esta hebra de hilo y escondemos los restantes de hebra. Así que ustedes deberán realizar la otra alza de la misma manera. Así es como quedaría. Entonces para la otra ya saben, ubican el punto número 4, realizan las 17 cadenas y luego un punto deslizado al lado de ese punto. Y con eso ya estaría listo este lindo bolsito de corazón. Y por cierto, otras 2 diferencias que realicé en estos capibaras para diferenciarlos entre sí ha sido la primera, colocarle rubor a la hembrita en las mejillas, justo encima de los bigotitos. Coloqué un poco de rubor rosa para así diferenciarla aún más. Y también está este otro accesorio que sería este lindo lacito para colocárselo a la chica capibara. El patrón de este lacito lo voy a dejar en pantalla, el cual es bastante simple de tejer, muy similar al corazón. Y sería de la siguiente forma. Dentro de este anillo mágico vamos a iniciar levantando una cadena, luego realizamos 2 medios puntos altos, luego levantamos una cadena y en el mismo anillo mágico tejemos un punto deslizado. Y luego de nuevo volvemos a levantar una cadena en el mismo anillo, 2 medios puntos altos, luego una cadena y por último un punto deslizado en el anillo. Con eso lo cerramos y envolvemos el medio con el restante de hebra y así quedaría el lacito. Entonces luego se lo colocamos y también, como verán, aquí yo he colocado los llaveritos en la parte superior de ellos para que así ellos queden como unos llaveritos de pareja. Y entonces eso sería todo. Hasta aquí llegaría este tutorial. Espero que hayan disfrutado tejer estos lindos capibaras. Si tienen alguna duda sobre el paso a paso, no olviden dejármela en los comentarios para ayudarlos. También, si desean tejer más amigurumis con la temática de San Valentín, por aquí les dejaré una lista de reproducción de más trabajitos que hemos estado realizando. Así que, sin más que decirles, no olviden darle un like, suscribirse al canal, compartir el video y seguirme en mis redes sociales. Nos estaremos viendo entonces en un próximo video de amigurumis. ¡Chao!